En el siglo XVI, la rivalidad entre las grandes potencias europeas alcanzó su punto álgido, y una de las confrontaciones más notables fue la que enfrentó a España e Inglaterra. La Armada Invencible, lanzada por el rey Felipe II de España en 1588, representó un intento ambicioso de invadir Inglaterra y poner fin al reinado de Isabel I. Este episodio histórico ha sido objeto de especulación y debate, planteando la intrigante pregunta de qué habría ocurrido si la empresa hubiera tenido éxito. En este relato alternativo, exploraremos las posibles consecuencias de una victoria de la Armada Invencible sobre las fuerzas inglesas, sumergiéndonos en un escenario donde la historia se desenvuelve de manera diferente a la que conocemos. El siglo XVI fue testigo de un complejo entramado de conflictos políticos y religiosos en Europa. Las rivalidades entre las potencias católicas y protestantes desencadenaron conflictos que marcarían el curso de la historia. La Armada Invencible, concebida por Felipe II de España, surgió en un contexto donde la religión, la política y el poder se entrelazaban de manera intrincada. La situación original se desarrolló con la formación de la Armada Invencible en 1588. Esta formidable flota de barcos españoles se convirtió en el instrumento a través del cual Felipe II buscaba imponer su autoridad sobre Inglaterra, vista como una amenaza protestante para la hegemonía católica en Europa. Sin embargo, la empresa enfrentó desafíos considerables, desde las tácticas astutas de Francis Drake hasta las inclemencias del clima, que culminaron en su derrota frente a la flota inglesa. La victoria de Inglaterra marcó un hito significativo en la historia europea, consolidando su posición como una potencia naval emergente y dejando a España en una posición más vulnerable. El punto crucial de divergencia en este relato alternativo radica en la batalla entre la Armada Invencible y las fuerzas inglesas. Imaginemos un escenario en el que los vientos favorecen a la flota española, permitiendo una invasión exitosa de Inglaterra. ¿Qué pasaría si la Armada Invencible hubiera logrado su propósito y Felipe II estableciera su dominio sobre Inglaterra? En este escenario, la victoria de la Armada Invencible se traduce en la deposición de la reina Isabel I y el establecimiento de un régimen español en Inglaterra. Felipe II consolidaría su control, implementando medidas para asegurar la sumisión de la población y la lealtad a la corona española. La victoria española tendría un impacto profundo en el equilibrio religioso en Europa. La influencia católica se fortalecería en Inglaterra, revirtiendo el auge del protestantismo. Esto desencadenaría tensiones religiosas significativas, no solo en Inglaterra, sino también en otras naciones protestantes que verían a España como una amenaza a su forma de vida. Con Inglaterra bajo su control, España ampliaría su imperio. Las rutas comerciales marítimas serían dominadas por la corona española, consolidando su posición como una potencia económica. Este control extenso también impactaría a las colonias americanas, canalizando aún más la riqueza hacia el imperio español. Los primeros años después de la victoria española estarían marcados por el desafío de consolidar el dominio sobre Inglaterra. La resistencia interna y externa podría amenazar la estabilidad, pero con el tiempo, Felipe II establecería un gobierno firme, implementando políticas para asegurar la lealtad y suprimir cualquier oposición. La victoria de la Armada Invencible alteraría el equilibrio de poder en Europa. Las naciones protestantes verían a España como una amenaza directa, llevando a la formación de alianzas inesperadas, en algunos casos, a conflictos armados. El mapa político europeo experimentaría cambios significativos en respuesta a la nueva realidad geopolítica. El control español sobre las rutas comerciales marítimas tendría repercusiones directas en las colonias americanas. La riqueza generada por el comercio con las colonias se canalizaría aún más hacia España, fortaleciendo su posición en el escenario global. Esto podría llevar a una expansión y consolidación aún mayor de las colonias bajo la bandera española. La dominación española en Europa tendría consecuencias a largo plazo en la política internacional. Las alianzas y rivalidades se desarrollarían de manera diferente, con España ocupando un papel central en la toma de decisiones a nivel europeo. La amenaza percibida por las naciones protestantes podría llevar a un estado de tensión continua. La influencia española en Inglaterra no se limitaría solo a lo político y lo económico, también afectaría la esfera cultural y artística. La fusión de estilos renacentistas españoles con la tradición cultural inglesa daría lugar a una síntesis única de expresiones artísticas y culturales, marcando una era de esplendor y creatividad. A nivel económico, la victoria española consolidaría su posición como una potencia económica dominante. Sin embargo, las tensiones económicas podrían surgir a medida que otras naciones buscaran competir con el dominio español.
Esto podría desencadenar conflictos económicos a largo plazo, afectando el equilibrio de poder en el comercio mundial. Contrastando con la línea de tiempo real, donde la derrota de la Armada Invencible marcó el declive de la hegemonía española, en este escenario alternativo, España se mantendría como una potencia dominante en Europa durante un periodo prolongado. La historia de España no se vería eclipsada por la pérdida de su flota en 1588, sino que se extendería en una época de influencia y control sostenido. Mientras que en la línea de tiempo real, las tensiones entre las naciones europeas se intensificaron después de la derrota de la Armada Invencible. En este escenario alternativo, la estabilidad bajo el dominio español podría haber llevado a un panorama político europeo más controlado, aunque sujeto a tensiones ocasionales. Las alianzas y rivalidades se habrían conformado de manera diferente, con una Europa que reflejaría la influencia de la corona española. En lugar de la independencia y la competencia entre las colonias americanas, la victoria española podría haber resultado en un control continuo y centralizado. Las colonias americanas estarían más estrechamente vinculadas al Imperio español, dando forma a un modelo colonial diferente y afectando la forma en que se desarrolló la historia de América. Bajo la mano firme de España, las colonias americanas experimentarían una gestión más centralizada y una mayor intervención en sus asuntos internos. Esto podría haber llevado a una mayor homogeneización cultural y administrativa, con las colonias adoptando más completamente la cultura y la lengua españolas. La influencia española en América se extendería más allá de la exploración y el comercio, afectando profundamente la identidad de las colonias y su evolución a lo largo del tiempo. A medida que la corona española consolidaba su control sobre Inglaterra y expandía su imperio, las consecuencias socioeconómicas serían evidentes. La riqueza acumulada a través de las colonias y el comercio mundial fortalecería la economía española, creando una brecha económica más pronunciada entre España y otras naciones europeas. Sin embargo, esta supremacía económica también podría haber generado tensiones y rivalidades con otras potencias en ascenso, ya que buscarían contrarrestar la influencia dominante de España. En el ámbito cultural y artístico, la fusión de estilos renacentistas españoles con la tradición inglesa habría dado lugar a una explosión de creatividad única. Las obras maestras artísticas y literarias habrían reflejado la síntesis de estas dos influencias, creando un patrimonio cultural distintivo que se distinguiría en la historia del arte europeo. La influencia de esta era dorada podría haber perdurado en la memoria colectiva, moldeando la percepción de la cultura y la creatividad en Europa. La transformación política en Inglaterra también habría dejado su huella en la evolución del sistema de gobierno. Con la monarquía española establecida en Inglaterra, las instituciones y la estructura del gobierno habrían adoptado características más afines a las de España. Este cambio podría haber afectado la participación ciudadana, los derechos individuales y el papel de la nobleza, marcando un periodo de adaptación y, posiblemente, resistencia por parte de aquellos que no estuvieran de acuerdo con el nuevo orden. En el escenario internacional, la estabilidad bajo el dominio español habría tenido un impacto profundo en la diplomacia europea. Las alianzas y rivalidades se habrían conformado de manera diferente, con una Europa que reflejaría la influencia sostenida de la corona española. La presencia continua de España como potencia dominante podría haber actuado como un factor estabilizador en algunos aspectos, pero también habría generado resentimiento y posibles conflictos con otras naciones que buscarían contrarrestar su supremacía. En el contexto de las colonias americanas, la relación con España habría seguido una dinámica única. Mientras las colonias se beneficiaban de la protección y el respaldo económico de la corona española, también podrían haber experimentado tensiones debido a la centralización del poder. La gestión directa desde Europa podría haber generado descontento entre las colonias, alimentando aspiraciones de autonomía y autodeterminación. A medida que el tiempo avanzara, las consecuencias a largo plazo de la victoria de la Armada Invencible se manifestarían de maneras diversas. El desarrollo tecnológico y científico podría haber experimentado diferentes trayectorias bajo la influencia española, ya que las prioridades y los enfoques podrían haber variado en comparación con la línea de tiempo real. Las tensiones religiosas que surgirían de la consolidación del catolicismo en Inglaterra podrían haber tenido repercusiones duraderas en la coexistencia religiosa en Europa. La tolerancia religiosa y la libertad de culto podrían haber sido conceptos menos arraigados en una Europa donde la hegemonía católica se mantenía de manera más firme. En el ámbito económico, la dominación sostenida de España habría llevado a una redistribución del poder y la riqueza a nivel mundial. Las rivalidades comerciales y económicas entre las potencias europeas podrían haber alcanzado nuevas alturas, remodelando el panorama económico global.
Comparando este escenario alternativo con la línea de tiempo real, la historia de Europa y el mundo se habría tejido de manera muy diferente. La Armada Invencible, en lugar de ser una derrota memorable para España, habría sido el punto de partida para una era de influencia sostenida. La historia de la civilización habría sido moldeada por una serie de eventos y factores que divergen significativamente de la realidad conocida. En conclusión, la especulación sobre qué habría ocurrido si la Armada Invencible hubiera tenido éxito nos permite explorar las complejidades de la historia y cómo eventos aparentemente pequeños pueden tener consecuencias profundas. La interconexión de factores políticos, religiosos, culturales y económicos crea una red intrincada que determina el rumbo de las civilizaciones. Aunque la historia real nos ha dejado con la derrota de la Armada Invencible, este ejercicio de imaginación nos recuerda la fragilidad de los eventos históricos y cómo cada giro puede abrir nuevas posibilidades y cambiar el curso de la humanidad. La historia es un tapiz en constante evolución, tejido con hilos de contingencias y decisiones que dan forma al relato continuo de la experiencia humana. Si has llegado hasta aquí, considera suscribirte, darle a like y puedes comentarme sobre lo que quieres que hable. Un saludo y hasta la próxima.